Ante el cambio climático, Costa Rica ha dado pasos importantes. En los años 70 se crean los primeros parques nacionales. En 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales. En el 2011, más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. Para el 2021, Costa Rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. ¿Sabías que la radio ahora se ve? ¿Y que ya no estamos limitados a solo escuchar? Anímate a esta nueva aventura de escuchar y ver la radio de una manera diferente. Así podrás estar más cerca de tu artista favorito. Radio América HD, la nueva forma de ver la radio. Desde este 1 de noviembre, haga efectivo el pago de su marchamo de una manera rápida y segura. En las oficinas del Grupo Extra, ubicadas en Avenida 4, Calle 4, San José, de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 12 mediodía. En Grupo Extra, le facilitamos sus trámites. Medicina Alternativa. Este y todos los jueves a las 2 de la tarde con el Dr. Naranjo. Terapia neural, acupuntura, nutrición, ventosas y mucho más. Jueves, 2 de la tarde, Medicina Alternativa. Todos los martes y jueves, acompaña a Isabel Espinosa en su programa Sin Rodeos. Opinión, actualidad nacional, debate político y mucho más. Sin Rodeos, martes y jueves, 8 de la noche. Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Camino al éxito, de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Testimonios, llamadas y mucho más. Camino al éxito por Extra TV. Costa Rica genera casi 4.000 toneladas diarias de desechos. En promedio, un tico genera alrededor de 1 kilo de residuos al día. El país trabaja en una estrategia nacional de reciclaje para lograr un incremento del 15% en la separación y recuperación de residuos. Usted puede ser parte de este cambio. Utilice bolsas de tela. Compre productos que tengan la mínima cantidad de envolturas. Recicle y separe los desechos que se generan en casa. Separe, recicle y limpie su huella. Un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía y Gobierno de la República. Pilsen presenta Rock Pack, las leyendas del rock, presentando a Bobby Kimball, ex vocalista principal de Toto, Kevin Chalfant, ex miembro de Journey, John Elefante, ex vocalista de Kansas, Bill Champlin, ex vocalista de Chicago, y el invitado especial Wally Palmer, ex vocalista principal de The Romantics, junto a los auténticos del rock. 19 de noviembre, Parque Viva, Anfiteatro Coca-Cola. Entradas en laboletería.cr. Patrocinan. Vamos a retomar la senda del triunfo contra los caribeños. Lunes 13 de noviembre, 7 de la noche, Estadio Fello Mesa. Carmelita enfrenta a Limón. Patrocinan véalo por Extra TV. Pórtate bien, no hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría en la vida.
supieron tus papás? Claro, estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? Porque creemos en la paz, en la naturaleza y en nosotros mismos. Pronto seremos campeones del mundo si podemos meterle un gol al cambio climático. Para el año 2021, seremos el primer país carbono neutral del mundo. El terreno está listo. El país tiene todo en juego y vamos a ganar este partido. Todos unidos cumpliremos esta meta, usando menos el carro y más el bus, reciclando y ahorrando energía. Participemos desde nuestras empresas, hogares, comunidades y centros de estudio. ¡Vamos, ticos! ¡Sí se puede! Oh, ahí está mi hermana. Nicole, ¿no iba a venir tu papá? Él viene, lo prometió. Confío en él. La campaña tuvo resultados excelentes. No sabes. Lo siento. Tengo que irme. Niños, empezamos en un minuto. Los beneficios de la madera en un solo lugar. Vive la madera y la C-Neutralidad. Feria y rueda de negocios. Gran variedad de servicios y productos. Construya, remodele, amueble, adquiera artesanías, acabados, maquinaria y mucho más. Obtenga precios de feria y participe en el sorteo de muebles y artículos para su hogar. Del 3 al 5 de noviembre en el Centro de Eventos Pedregal. Entrada y parqueo gratuito. Búsquenos en Facebook como Vive la Madera. Un evento esencial Costa Rica. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Muy buenos días, queridos amigos de este programa Tribuna Política de Canal 42 de Radio América en 780 AM y en 780 High Density. Este lunes, aquí con Daniel Calvo, vamos a hacer algunas reflexiones sobre la situación del fin de semana en el campo político. Quizás lo más importante para introducir el tema es señalar que ya la comisión que ha estudiado el caso del llamado cementazo prácticamente ha llegado a su final. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué podemos esperar los costarricenses de esa comisión? Entendamos en primer lugar que esta es una comisión parlamentaria
una comisión que tenía plazo de trabajo hasta esta fecha, más bien se prolongó unos días más de la cuenta, y era un plazo de trabajo que teóricamente era de 2 meses y que probablemente en el diseño del establecimiento de la comisión no se pensó que iba a haber tanta información y quizás tanta basura que se ha movido alrededor del caso. Y probablemente ello ameritaba que la comisión hubiera seguido trabajando más para investigar a mayor profundidad parte de lo que se ha venido tocando. Sin embargo, esa comisión llegó a su fin. De esa comisión hoy solo podemos esperar un resultado que se llama informe de la comisión sobre lo analizado. Y ese informe de la comisión puede tener 2 formas: un informe unánime de todos los diputados por consenso, llegando a conclusiones, y un segundo caso, un informe de mayoría de los diputados y uno o varios informes de minoría de los diputados. O, al final, varios informes si no hubiera acuerdo de mayoría, ¿verdad? En todo caso. De esos informes, los diputados lo único que pueden hacer es hacer propuestas de recomendaciones sobre las personas que han sido llamadas a declarar, si ellos encuentran que hay algo irregular en ellos y que se debe actuar contra ellos. Recomendaciones para que los inhabiliten de puestos públicos, para que los inhabiliten de participación electoral por un plazo determinado y que los inhabiliten de algún ejercicio, digamos, que tenga que ver con las funciones que ellos han desempeñado en la administración pública. O bien, en algunos casos calificados, bien podría hacerse la recomendación de que los pasen al Ministerio Público, porque la comisión no puede hacer ese tipo de acciones. Esperemos a ver qué va a suceder de eso. Tenemos que esperar que en esta comisión no se produzca un pacto interno orientado a no tocar o al presidente de la República si merece ser tocado, o a algunos diputados que están involucrados en eso, o partidos políticos que están también involucrados porque han salido con pringues de cemento por todo lado. Que no haya un pacto en la comisión para no tocar algunos principales. Y hay algo muy importante en esto, también me parece a mí, y es que se ha hablado del gran chief, del gran jefe. Ojalá la comisión no produzca un resultado informativo que se refiera al gran jefe, como hace algunos años en otra comisión investigadora de la Asamblea Legislativa se habló de la autoridad política superior sin decir quién era. En este caso, todos los caminos conducen a Zapote. Debe precisarse adecuadamente la responsabilidad de quienes están en la casa de cristal, que parece un vidrio opaco, pero debe precisarse con la mayor certeza las responsabilidades que de allí pueden emanar. Si no hay certeza, si hay claridad, también debe decirse. Esto es parte de ese trabajo. Creo que esto es lo mínimo que necesitamos hoy en el país para que la comisión también contribuya a elevar la confianza pública en la clase política, en los políticos, en la política, en los partidos políticos, en los dirigentes políticos, y ojalá también contribuya a no desanimar a la población con actitudes que conduzcan a mayor abstencionismo o al rechazo de aspectos importantes de nuestra vida cotidiana y de nuestra salud pública y democrática. Buenos días, don Vladimir, y televidentes y radioescuchas. Creo que hemos experimentado días bastante movidos en el plano político, en el plano social, e inclusive ayer con el socollón que nos hemos llevado, que ha asustado a más de uno. Que no sea un anticipo. Que no sea un anticipo de lo que puede venir o de los últimos días de algunas de las figuras políticas que se han visto envueltas en esta polémica. Pero yo creo que contextualizando un poco lo que usted ha venido mencionando, primero tenemos que mencionar que
Luis Guillermo Solís hoy se retorna posterior al tema de su salud, de que ha enfrentado una cirugía de la próstata, si mal no recuerdo, y le corresponde prácticamente atender la papa caliente, lo que uno viene a llamar acá. La comisión, como usted también lo mencionó, ha cerrado ya este periodo. Encontrarán principalmente los asesores la elaboración de este informe que uno esperaría, al menos, ojalá sí pueda existir un relativo consenso. Yo creo que si encontramos pues varios pequeños informes de minoría, se perdería todavía quizá un poco lo que vemos ahí. Yo creo que los diputados deberían intentar, en la medida de lo posible, pues ponerse de acuerdo y presentar un solo informe que le dé todavía más legitimidad a esas sanciones o recomendaciones que puedan surgir justamente de este documento. Por otra parte, yo creo que también este informe deberá leerse en clave electoral porque tenemos ya, me atrevería a decir, yo creo que son como 70 días, 80 días, yo creo que son 70 días ya para que faltan aproximadamente para la contienda electoral, que ha salpicado no solo al Partido Acción Ciudadana, sino que ha salpicado prácticamente a todos los partidos políticos, pero que de llegar a repercusiones todavía más fuertes, como lo que pueda hacer recomendación de que alguna de las figuras políticas envueltas en este escándalo se tenga que salir o se dé la renuncia, ¿por qué no? Que yo creo que sería algo que a varios de los que estamos dándole seguimiento al caso, pues al menos esperaríamos. Tendrá repercusiones muy fuertes en un partido Acción Ciudadana que, como lo vemos, le ha costado más que a todos los partidos políticos pues intentar desprenderse de las salpicadas que ha dado este escándalo, y también en razón de eso terminará de determinar cuál va a ser el contexto sobre cuáles van a ser los partidos políticos más importantes con posibilidades reales, ya sea o de obtener un resultado favorable en una primera ronda. Usted y yo siempre discrepamos sobre las estrategias de los partidos políticos, o bien, más bien pensadas desde mi punto de vista, en una segunda vuelta electoral. Porque yo creo que si el Partido Acción Ciudadana termina de verse perjudicado, ya será prácticamente una piedra en un ataúd que será muy difícil desmarcarse con un lapso tan pequeño de tiempo como lo que tiene, y más bien daría cabida a que sean otras agrupaciones las que puedan llegar a colarse en una segunda vuelta desde este proceso electoral. No me gusta esa imagen del ataúd. Yo pienso que el cuerpo está ahí, solo falta que le pongan la tapa. Y tal vez unos algodoncitos en la nariz, como hacían antes, y unos algodoncitos en las orejas. Y también un taco de tela, como hacían antes, en la boca. Ya eso no se hace de esa manera, güey. Esa fórmula de poner los cadáveres en el ataúd de esa manera ya no se hace más elegantemente, ¿verdad? Pero en todo caso, me parece que ese cuerpito ya está ahí casi puesto en el ataúd del PAC. Y con mal olor. Para peor y ¿verdad? Entonces, hay un elemento que me parece muy importante aquí, Daniel. Si la comisión tenía plazo para cerrar, digamos, en este mes de noviembre y dejar en diciembre y enero fuera del proceso electoral. En parte diciembre porque vienen las fiestas, la mayor parte de la gente tiene aguinaldos, 2 millones de trabajadores los reciben, hay un ambiente de fiesta, de espiritualidad que gira alrededor de la Navidad y el Año Nuevo, etcétera, y después viene el receso electoral de la Asamblea Legislativa, que empieza como el 12 de diciembre y llega hasta el 4 de febrero. Que todavía está por resolverse, todavía no sabemos realmente si el receso, la costumbre indicaría que prácticamente los diputados saldrían en este receso aproximadamente entre el 15 y el 20 de diciembre. Ya está definido. Ya está definido. Es que ellos no lo pueden tomar, esa decisión no se puede tomar en sesiones extraordinarias, porque las sesiones extraordinarias las convoca el presidente de la República. Si ellos toman un acuerdo de suspender las sesiones convocadas por el presidente, eso es violar la Constitución. Entonces ellos, antes de que empiecen las sesiones extraordinarias, fijaron el periodo del receso, que es lo que hacen normalmente. Creo que así Pero es. Pero estamos en periodo de ordinarios todavía. Extraordinarios empezaría hasta el 1 de diciembre, por eso. Correcto. Entonces, ahí es donde está el asunto. Ellos tienen que tomar esa decisión, pero la van a tomar. Ellos no se van a quedar con esta papa caliente en sus manos. Solo que esto se le salió de la mano a la Asamblea Legislativa, se le salió de la mano a la Comisión, se le salió de las manos a los partidos que están involucrados
porque empezó a actuar el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República. Si la comisión tiene receso parlamentario y paralizan además la función investigadora, el Ministerio Público no tiene receso parlamentario, no tiene vacaciones y tiene que actuar. Y ya empezó a actuar. Y ya empezó a detener gente incluso, algunos privados ya de libertad hasta el 4 de febrero inclusive, y los tienen ahí. Y lo que sigue puede ser que produzca nuevas detenciones y el Ministerio Público sí va a llegar, digamos, más a fondo de lo que puede llegar la comisión. Y en este sentido se creó una bola de nieve que puede empezar a crecer en paralelo al proceso electoral, cosa que a nivel parlamentario tal vez no se preveía. Y yo creo que esta es la parte novedosa de este asunto. Lo que yo sí creo es que hay que evitar, hasta donde sea posible, meter distractores al tema principal. El tema principal aquí es el cementazo. Si se meten otros expedientes que han sido juzgados ya en otras ocasiones, que se quieran abrir, o se quiera meter distractores como el de la esposa de Otón Solís, que me parece que es un distractor, porque en ese caso que publiquen la lista de todos los socios, de todos los accionistas de Holcim, a ver cuántas otras personas aparecen ahí y cuántas personas vinculadas a partidos políticos, a financistas de partidos políticos, etcétera, aparecen ahí, y entonces que se haga un alboroto a lo grande si se quiere. Pero esos son distractores, me parece a mí, y hasta para golpear emocionalmente a Otón o políticamente a Otón para que él no dé un informe de conformidad al papel destacado que él ha venido jugando en esa comisión, me parece a mí. Entonces yo creo que aquí el asunto ya trascendió y no va a parar porque está la Fiscalía General de la República, que cambió de manos, que es importante, y el ex fiscal de paso hace gestión para acogerse a la pensión, con lo cual está claro que se retira de todo el Poder Judicial y de todo el Ministerio Público antes de que lo retiren a la fuerza y hasta pueda perder sus prestaciones. No, don Vladimir, esto que usted menciona me parece relevante. Y relevante desde el punto de vista en que muchos pensamos que en Costa Rica el escándalo no dura más de 3 días. Y bueno, el del tema del cemento yo creo que ya viene extendiéndose, me parece que desde inicios del mes de agosto. Ahora, si este receso legislativo pues termina de darse y prácticamente además aunado al tema del tamal, de los aguinaldos y demás, pues pudiera llegar a borrarse del imaginario de los costarricenses, como usted bien lo mencionaba, la Fiscalía no tendrá un receso y podrá continuar adelante. Y también creo que aquí es importante mencionar que hay un contexto que yo no sé si todavía se opera en razón de intentar bajarle el piso a la fiscal adjunta, e inclusive debemos recordar que ya el fiscal general ha anunciado que se acogerá a su pensión a partir del próximo 1 de diciembre, me parece. Así es. Y en todos esos elementos que vengo mencionando es que todavía está pendiente por parte de los diputados y por parte pues de las autoridades correspondientes. Primero, definir magistrados, que eso es una decisión que ya los partidos políticos han dicho que no quisieran tomar, al menos de aquí a lo que vaya a restar de administración, aunque habrá que ver qué reacomodo de fuerzas pueda darse posterior a una primera ronda, si todavía no termina de resolverse, como usted siempre insiste, ojalá desde un punto de vista electoral en esa primera instancia. Y además de que también tendrá que definirse ya el tema de la sustitución permanente de Jorge Chavarría como fiscal de la República. Y eso yo creo que ha permitido, o lo decía, ha permeado que se intente juzgar el protagonismo de esta fiscal como que anda buscando una aspiración ya sea o de magistratura o sea inclusive de la Fiscalía Permanente. Aquí uno puede llegar a discrepar o no, si tal vez le parece exagerado las sanciones que han tomado al respecto o quizá más bien le parecen insuficientes, pero el tema es que eso termina de dar un contexto donde los costarricenses pues generan algunas suspicacias, algunas dudas, y que termina todavía de ser más polémico y más conflictivo todo este escándalo, tanto desde el punto de vista pues político en razón de que tienen que determinar quiénes vayan a ser estas nuevas autoridades, como desde el punto de vista pues mediático y también social. Me parece muy interesante eso que señalabas, Daniel. En cuanto a la fiscala o fiscal, porque la palabra fiscal es complicada. Sí, tenemos que decir que puede mantenerse en el puesto en la forma que lo está desempeñando.
y que la bulla que está haciendo su gestión de mano dura no conduzca por ello a forzar ningún tipo de nombramiento. Si lo merece, que la nombren. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero que no sea a partir de publicidad alrededor de acciones que se esperan que ella ejecute independientemente de si aspira o no a determinado tipo de puestos. Pero qué difícil determinar si realmente su papel es o en razón, digamos, de acatarse a lo correcto, a lo que muchos decíamos. Yo me pongo pues de ese lado del costal, de que queremos pues medidas un poco más fuertes, o si más bien su comportamiento y su actuar está motivado en buscar pues algún grado de protagonismo que a la postre le permita ostentar un puesto. Yo lo dejo ahí prácticamente para nuestros radioescuchas de televidentes, porque es un tema que me parece va a estar a la orden del día y que algunas agrupaciones, independientemente de los resultados o las acciones que esta vaya a tomar, pues lo utilizarán ya sea o para bajarle el piso o más bien pues para intentar arroparla. Aquí, digamos, los filos que hay que medir y valorar es que aquellas acciones que se produzcan en torno a las acciones de la fiscal orientadas o a desprestigiarla o a cuestionarla o a bajarle el piso, como bien decís, no sea en perjuicio de la investigación. Es decir, que puede hacer que discutan si quiere ser magistrada o lo que sea, pero que eso no interfiera en el carácter de la investigación. Yo creo que esto es lo esencial. Hasta ahora, digamos, las manos de la nueva fiscal están ejerciendo un buen control de las riendas de ese ministerio y en el sentido práctico está conduciendo a que se tomen decisiones importantes en torno a la gente que aparentemente está involucrada en situaciones de investigación de delitos, alrededor de lo que aquí se ha comentado y el caso del cementazo. En ese sentido me parece que eso debe estar ahí bien claro y bien sustentado. Hay una cosa que es importante, es que en este caso del cementazo se han provocado algunas situaciones importantes desde el punto de vista de la publicidad, como son la renuncia de 2 directivos de la Junta Directiva del banco, después la renuncia forzada que hizo el Consejo de Gobierno de la Junta Directiva, la detención de esos directivos y otros altos funcionarios del banco y que están privados de libertad, y algunas cuestiones de estas. Esto es importante decirlo, esto no ha sido gestión de la Casa Presidencial. Esto ha sido impulso de la investigación misma e impulso en parte de la presión popular y de los periódicos y de la prensa investigativa de este país, que es muy importante. Porque este asunto del cemento, desde hace 2 años se empezó a investigar en este periódico Extra, y de ahí en adelante empezó a dársele un seguimiento muy importante, y esto es hoy lo que hoy el país conoce. Si paralizada la comisión parlamentaria, porque ya termina, y no paralizado el Ministerio Público, porque continúa a través de las acciones de la Fiscalía General, investigando personas involucradas y lo que ellos por su propia naturaleza puedan investigar, si la prensa sigue acompañando ese proceso, si la prensa sigue investigando y contribuyendo con su investigación periodística a dar más luz sobre el problema, aquí vamos a poder llegar a fondo en lo que es o puede ser un gran problema de corrupción pública que adquiere las formas de tráfico de influencias, de la participación directa de los poderes públicos y de altos funcionarios de los poderes públicos en esta trama. Porque alrededor de esto habría que también considerar si hay una asociación ilícita para delinquir. Es decir, si alrededor de esto las personas que han estado involucradas actuaron coordinadamente para provocar todo este desmadre que conocemos como el cementazo. Don Vladimir, pero quizá antes de hacer una pausa, o más bien para abordar posterior a la pausa, podríamos centrarnos realmente cuáles han sido las repercusiones de esto en la campaña político-electoral, donde claro, yo creo que ha puesto en la palestra como el tema de la corrupción como el gran eje de la campaña, y cuáles han sido pues algunas de las medidas, inclusive ya spots televisivos que hemos visto justamente en razón de esto. Si quieren vamos a una pausa y continuamos con esto.
tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Medicina Alternativa. Este y todos los jueves a las 2 de la tarde con el Dr. Naranjo. Terapia neural, acupuntura, nutrición, ventosas y mucho más. Jueves, 2 de la tarde, Medicina Alternativa. Las tardes de Radio América HD ahora son más entretenidas. Más entretenidas. Música. Video. Y la participación de nuestros oyentes. Pásela bien y viva las tardes de una manera distinta. Radio América HD, la que se escucha y se ve. Desde este 1 de noviembre, haga efectivo el pago de su marchamo de una manera rápida y segura. En las oficinas del Grupo Extra, ubicadas en Avenida 4, Calle 4, San José, de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 12 mediodía. En Grupo Extra, le facilitamos sus trámites. Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Continuamos en Tribuna Política y bueno, previo a la pausa, nuestro compañero de equipo, el señor Daniel Calvo, mencionaba sobre las repercusiones que puede tener este caso del cementazo en el tema electoral. Para nadie es un secreto, y en este espacio lo hemos mencionado en algunas ocasiones, que casi como una estrategia, no voy a calificarla si es buena o si es mala, solo el tiempo lo dirá, o la historia nos dirá, o las enseñanzas anteriores también podrían darle un calificativo, pero eso se lo dejamos a usted. Se dice de que en algunos casos, algunos partidos fuertes tienen la forma de pensar de que si toman a un partido pequeño o un candidato que quizás no tenga muchas posibilidades políticas de llegar a zapote, lo inflan y le dan poder y le dan poder y le dan poder, y en los números y todo lo inflan de una manera que aquella persona dice, una vez que esté bien arriba le damos la estocada y entonces lo bajamos y nosotros avanzamos. ¿Es eso prudente o les puede salir caro el juego a algunos partidos o jefaturas de campaña que juegan de esa manera? Hoy por hoy, algunas personas dicen, ¿quiénes son los grandes perdedores del tema del cemento? Prácticamente todos. Y aquella figura que en un determinado momento, inclusive casi se puede decir, porque fue el Partido de Liberación Nacional quien dijo, vamos a apoyar el tema de inflar a Juan Diego Castro,
podría ser, si las cosas no dan otro giro, que le salga caro, porque en este tema del cementazo, prácticamente la única persona que ha salido bien librada y a quien le ha sumado esta situación del cemento pareciera ser que es el señor Juan Diego Castro. ¿Me equivoco, don Daniel Calvo? Isabel, yo creo que pongámosle nombres y apellidos, y el propio diputado de la comisión, Ronnie Monge Salas, ha dicho, y lo escuchaba hace unos minutos antes de incorporarme al programa, que él está consciente que esta investigación ha llevado o ha permitido que se cree un contexto pues poco favorable para el Partido de Liberación Nacional, y que decía que inclusive se ha reflejado en algún tipo de encuestas, y también un ascenso de Juan Diego Castro. Aquí, más allá de que los partidos se ven relacionados o no, porque el Frente Amplio en algún momento inclusive se vio que nada tenía que ver, aunque después salió que Mario Barrenechea podría haber sido militante, que yo creo que es algo que doña Patricia Mora querrá resolver con él en los juzgados. Pero sí, Juan Diego Castro ha sido el que ha logrado posicionar primero, o el que más bien, por decirlo así, se ha montado en la ola que ha generado el escándalo del cemento, al posicionar el tema corrupción, como lo mencionaba antes de la pausa, como el gran tema de campaña. Y también que podemos ver, y yo creo que es fácil para los televidentes observarlo, en que los spots dirigidos justamente en estos días, no solo por parte del Partido de Liberación Nacional, sino por parte de todos los candidatos, van justamente en razón del combate contra la pobreza, con el combate contra la corrupción, perdón. Y también el tema es que muchas de las propuestas, y eso lo conversábamos en un programa, a programas anteriores, son propuestas que a toda lógica no tienen un sustento jurídico ni inclusive práctico, porque por ejemplo una de las propuestas que al menos se ha dejado decir Juan Diego Castro es que llevará a los diputados o a esas personas prácticamente a la cárcel, aquí desconociendo todo el tema de la inmunidad, del tema inclusive del fuero que tienen los diputados, y así nos hemos permitido, o nos vamos lamentablemente, porque yo creo que esto continuará, a seguir escuchando propuestas con un vacío, con una poca capacidad de realización, que lamentablemente podrían llegar a seducir el oído de los electores y generando todavía repercusiones más grandes, porque cuando mucho se promete y poco se hace, el descontento sobre la clase política o el sinsabor es muchísimo mayor. Señor Calvo, pero además suena un poco difícil creer que el señor Juan Diego Castro emita un criterio como esos con el conocimiento legal que ostenta, ¿no? Bueno, es que en la campaña política yo creo que muchos se quitan el sombrero de abogados y se ponen el sombrero de candidato, y yo creo que eso es visible, pues no solo en esa figura, sino en varias. Don Vladimir veo que tiene ganas de Don Vladimir. Mira, yo pienso que primero hay que partir de que Juan Diego no es un idiota. Para nada. Ni un tonto. Es un tipo muy inteligente, muy preparado, conoce de derecho penal, por su especialidad en el derecho penal, es una persona que está acostumbrada a participar en debates. Los juicios en el derecho penal son orales y públicos, como me dice, de manera que tiene lógica como para entender los argumentos de la otra parte y poder contrastar. De manera que en ese esquema hay que entender que Juan Diego es una persona inteligente que sabe usar su pensamiento y su lógica de pensar para hacer sus planteamientos políticos. La lucha que él ha venido sosteniendo contra la corrupción viene desde hace tiempo, antes de la campaña electoral, porque él ha venido haciendo denuncias, especialmente de la Corte Suprema de Justicia, donde hay trámites que a él no le gustan y actitudes o prácticas que él ha venido cuestionando. Se ha enfrentado a medios de comunicación y ha publicado libros contra medios de comunicación, el resultado de pleitos que ha establecido. De manera que él tiene su propia imagen, ha tenido, digamos, antes de la campaña electoral, y quizás uno podría pensar que era parte de una previsión de participación electoral de él en algún momento, de estar denunciando situaciones y señalando con el ímpetu, con el carácter fuerte que él tiene, ese tipo de situaciones, y ganando simpatías, porque ha venido ganando simpatías. Por supuesto. En esto de ganar simpatías hay que entender dos cosas. Una que es una cuestión que es teórica de la ciencia política, que se llama el teorema de Thomas, con el cual se dice que si una persona define una realidad como real, termina siendo real. En este caso,
Juan Diego ha sido una especie de figura que empezó definiéndose como real y ahora es real, porque las encuestas, las casas encuestadoras, todas lo tienen en el segundo lugar y lo tienen muy cerca del primero. Entonces ya lo hicieron una realidad. Ya no es un vuelo de gallina, que se levanta y se cae. No, ya es una persona que está colocada prácticamente en el segundo lugar de las posibilidades electorales. Aquí la discusión es si hay segunda ronda, si él va, porque no hay duda, digámoslo así, que en la primera ronda hay uno ya, que es Antonio Álvarez de Santi y el Partido de Liberación Nacional. La discusión es quién va, si Juan Diego Castro o el que le sigue, que es Rodolfo Pisa. Esa es un poco la discusión, y en este asunto se ha distanciado sustantivamente Juan Diego de Rodolfo Pisa y del Partido Unidad Social Cristiana, porque ahí se ha levantado Juan Diego, no se ha levantado el partido de él, se ha levantado Juan Diego, y Juan Diego sigue siendo una persona en ese sentido fuerte. Si así permanece, va a ser fuerte, y el discurso de él cada vez es más fuerte y más directo, hasta para la casa presidencial. En el último spot publicitario que yo le vi en las redes, solo le faltó decirle al presidente: renuncie, deje la presidencia. Solo le faltó eso. Pero fue una intervención muy fuerte. Y no lo podemos descartar que venga. No es nada raro. No. Pero además, en el ambiente que hay, está para decirle al señor presidente que se aparte de la situación, porque todo está conduciendo a zapote, ¿verdad? Y estos 15 días que ha estado en recuperación, ¿verdad? Como que no ha habido necesidad del presidente en zapote, ¿verdad? Entonces no va a pasar mucho en ese sentido. Pero esto es lo que habría que decirlo con toda claridad. Y en ese sentido, ahora, ¿quiénes son los perdedores? Esa es la pregunta. O sea, los perdedores, bien dijo Daniel, partidos políticos involucrados. No se está, en todo el informe legislativo no se habla de partidos, pero se habla de personajes de los partidos políticos. Entonces ahí van a haber personajes de partidos políticos, contribuyentes de partidos políticos, y indirectamente golpean a esos partidos, porque aquí no se está acusando a partidos, y los partidos como instituciones, obviamente hay que decirlo con claridad, no están involucrados en eso. Ni el Partido Liberación, ni el Partido Libertario, ni el Partido Unidad Social Cristiana, como organizaciones, están en eso. En el momento en que estén en eso, son organizaciones delictivas, y son grupos de personajes que se han organizado alrededor de partidos políticos para delinquir. Eso no está en cuestionamiento ahora. Lo que está en cuestionamiento son presencias de funcionarios de esos partidos, y de algunos de ellos incluso que han pasado como desapercibidos a la opinión pública, algunos de ellos incluso que han estado en China hasta por periodos largos de meses antes de todo este escándalo, probablemente preparándose para el negocio del cemento. Y eso no ha sobresalido muy adecuadamente. Yo pienso que faltó ahí investigación de eso, y faltó precisar algunos responsables de eso, de los partidos que están involucrados, algunos hasta candidatos a diputados. Y es que si, don Daniel, si el tema del cementazo fue una estrategia que a algún equipo brillante se le ocurrió, pareciera ser que les está saliendo caro el juego. Porque... Mira, a uno le encantaría creer realmente que hay una estrategia, sobre todo, digamos, en algunos artífices políticos por intentar poner esto. Yo creo que lo cierto es que el tema del cemento surgió a raíz prácticamente de la constante denuncia. Por ejemplo, Diario Extra venía desde hace más de año y medio intentando posicionar el tema. Se logra, yo creo que también en gran medida, porque sí, tal vez el proceso electoral se venía y tal vez era una forma de asestar golpes importantes, pero eso quizá puede ser el único elemento de estrategia. Pero lo cierto, y lo mencionábamos aquí hace unos minutos, es que el tema se salió de las manos. Inclusive ha venido generando de que prácticamente en cada audiencia sale un nuevo actor y uno no termina pues de identificar realmente cuáles son pues todas las narrativas existentes, pero sí, con lo cierto es que todas conducen muy probablemente a zapote. De ahí que en razón de esto tenemos que los partidos perjudicados, y quizá para ir respondiendo un poco esa pregunta que lanzaba don Vladimir, son los partidos
principalmente quienes han sido gobierno, y en esto ponemos el Partido Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y el Partido Acción Ciudadana, porque creo que muchos esperaban que esa diferenciación, ese cambio de que era al menos bastante diferente al Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, prácticamente ha demostrado que no fue así. Digamos, el tema de la corrupción, que era pues la bandera ética y la bandera de las más importantes que la gente destacaba o de las cuales se utilizaba para diferenciar a una agrupación de otras, pues ha quedado debiendo. Y quizá también aquí otros elementos que, como mencionaba don Vladimir, por temas de comisión, por temas de tiempo, no se han podido todavía evaluar, y es peligroso que puedan inclusive llegar a surgir o intentar a posicionar, ahora que se viene quizá X elemento finalizada el tema del informe de la comisión, porque si no esto prácticamente sería algo de nunca acabar. Inclusive hay una molestia generalizada porque dentro de la comisión del cemento, que realmente tenía dos investigaciones paralelas, tanto el caso de Copelesca como el caso de Sinocem, pues primordialmente la atención se concentró en el caso de Sinocem, y en el caso de Copelesca quizá no tuvo el mismo impacto. Y hay pues voces de malestar, de quejas. Y que dicen que es mayor. Algunas personas han dicho que es mayor. Bueno, eso yo no podría pues emitir una opinión a ese respecto, pero sí lo cierto es que muy probablemente hayan quedado pues asuntos sin resolver, que ahora querrán también posicionar en lo que resta del proceso de la campaña electoral para golpear con más o con menos razón a algún determinado actor involucrado o relacionado con una fuerza política en particular. Aquí hay muchas cosas que realmente nos hacen reflexionar, pero creo que al mejor estilo de la selección nacional, ¿verdad?, nos hacen poner los pies en la tierra. No metan al pueblo 5-0. No, pero sí nos hacen poner los pies sobre la tierra y decir, esto es lo que tenemos, señores, esto es lo que hay, y con lo que hay, el tema es, o nos sentamos a llorar sobre lo que tenemos, o realmente empezamos a tomar acciones. Algunas personas hoy se cuestionan y preguntan que cuánta falta, o se dice que cuánta falta hace el abrazo, el famoso abrazo del señor Abel Pacheco, que a quien abrazaba mandaba para la casa, ¿verdad? Entonces hoy algunas personas dicen, ¿cuánta falta hace eso? ¿Por qué? Porque están pidiendo cabezas, están pidiendo que se destituyan personas que de una u otra forma están vinculadas. Contradicciones, hoy se dice una cosa, mañana se dice otra, y entonces dicen, bueno, ¿qué está pasando, por ejemplo, con el viceministro Fernando Rodríguez? ¿Qué está pasando con el señor Mariano Figueres? ¿Qué está pasando con nombres, por ejemplo, en el caso del señor Víctor Morales Zapata, que era así como el hermano y ahora no es ni amigo? Entonces, en realidad, debería de existir una posición más firme en torno a este tipo de cosas, don Vladimir y don Daniel. Mira, eso, digamos que el presidente de la República no es admitible en él decir que no tiene amigos, porque los tiene, y los ha tenido, los ha exhibido. Ya muchos les da el puesto. Los ha exhibido y por supuesto los ha nombrado. Él no nombra enemigos. Su círculo de amigos, digamos, sus amigos pueden estar en círculos: un primer círculo, un segundo círculo, un tercer círculo. Obviamente los del primer círculo han sido los tres mosqueteros, ¿verdad? Melvin Jiménez, Mariano Figueres y Víctor Morales Zapata, ¿verdad? Ese han sido los tres mosqueteros. No sé si el presidente sería D'Artagnan, pero de todas maneras, en todo caso, ese es el primer círculo. Segundo círculo pueden haber otros, obviamente. Las decisiones, cuando el presidente fue nombrado presidente, durante 3 semanas hubo movimientos para escoger los puestos de dirección del Estado, ministros y viceministros. El presidente fue primero nombrando viceministros, probablemente eran del segundo círculo. En algunos casos nombró ministros después de haber nombrado viceministros, lo que era una contradicción y algo extraño. Eran los amigos del tercer círculo, y probablemente ahí venía la sugerencia de los amigos del primer círculo que postulaban personas. Ninguna de las personas que el presidente nombró
se puede considerar que no eran amigos o cercanos al presidente. En esos puestos de dirección del Estado, ministros, viceministros y otros altos funcionarios del gobierno, todo lo que se nombra va con la firma del presidente. Y cuando es de Consejo de Gobierno, es el presidente de la República quien el Consejo de Gobierno dirige y preside, quien generalmente propone los nombres. Y difícilmente allí si hay oposiciones. Nunca se ha dicho ni se cuestionó cuando se interrogó al presidente si él se había opuesto a los nombramientos que él mismo había dicho, zafándole el bulto de la responsabilidad de que habían sido nombrados del Consejo de Gobierno. Responsable él, si él fue el que dirigía ese Consejo de Gobierno donde fueron nombrados. No consta ni dijo él que él se había abstenido de nombramiento de ellos. Si el presidente se abstiene, probablemente se abstiene todo el Consejo. Y además, cuando esos nombramientos se producen en Consejo de Gobierno, generalmente van con un informe de la DIS sobre el perfil de cada uno de los candidatos, y diciéndole al Consejo de Gobierno sobre lo que se conoce de esas personas para que sean bien nombrados, ¿verdad? O con decisión política de ser nombrados con el conocimiento de lo que allí se informa. Ninguno de esos personajes se nombra así como maná del cielo, porque cae del cielo o por una inspiración divina o por voluntad de Dios. Aquí no interviene ningún factor religioso de ese tipo. Aquí lo que intervienen son decisiones políticas de nombramiento, y en eso hay responsabilidades importantes que deben asumirse. Y puede ser que salgan chuecos algunos funcionarios, y esa es la naturaleza humana. Pero entonces así. Y las decisiones que se han tomado respecto a suspensión del trabajo no han sido sino por presión de la prensa, de los investigadores de la prensa y por presión de la opinión pública nacional. No por decisión del gobierno. A regañadientes el gobierno ha tomado esas decisiones. Pero en algunos casos pareciera ser que no hay presión que valga, ¿o me equivoco, señor Calvo? Yo creo que hay una presión ya suficiente, hay un deseo de que en esos círculos que hablaba don Vladimir se tomen medidas. Y yo creo que el presidente de la República, que hoy ha tenido que incorporarse a su trabajo en Casa Presidencial, tendrá que sopesar, pues yo creo que con mucha frialdad, a cuál de estos amigos o cuál figura de estos pertenecientes a estos 3 o 4 círculos vaya a terminar de sacrificar. Porque yo creo que en razón de que no sacrifique, pues alguna de estas figuras, ya sea en estos días o posterior al informe de investigación de la comisión que se entregará el 23 de noviembre, pues podría generar un sinsabor que todavía le vaya a poner muchísimo más cuesta arriba, no solo los últimos meses de su gestión, sino también cuesta arriba las aspiraciones de su partido político, que se han visto bastante perjudicadas por este escándalo del cemento. Porque usted dijo hace unos segunditos que le debe el puesto a algunos de sus amigos. Mire, porque yo creo que para todos es evidente que al menos el trabajo que hicieron en un proceso de elecciones internas, que recordemos Luis Guillermo Solís me parece que ganó por una diferencia de 40 votos, si no me equivoco. Y por un apoyo muy importante que le dieron cooperativistas de la zona sur a última hora. Así es, vinculados principalmente a Víctor Morales Zapata y a Mariano Figueres. Ahí está la respuesta que don Vladimir se me ha adelantado. Además, ellos tomaron importantes decisiones. Víctor Morales Zapata y Mariano Figueres tomaron importantes decisiones en el nombramiento de juntas directivas del Banco Nacional y del Banco Popular. Y cuidado que no en otras. Y por eso podrían decir que son intocables. Bueno, yo creo que estará por verse, y creo que, como lo mencionaba, si los costarricenses no vemos que hay un sacrificado, porque yo creo que, por decirlo en términos populares, hay un deseo de sangre. Hay un deseo de que realmente se tomen las sanciones contra figuras que han estado involucradas en este caso y que lamentablemente muchos consideran como intocables, porque yo creo que lo han mencionado con esa palabra correcta. Un deseo de sangre o un cansancio ya casi crónico de ver que pasa y pasa y pasan muchísimas cosas, y no estoy hablando de estos 3 años y medio, 4 años, no, señores. Históricamente pasa de todo. Hablando en tema político, se escuchan, y ya casi que algunas personas dicen que en Costa Rica no hay mal que dure 3 días ni memoria que lo recuerde, pero pareciera ser que por primera vez, bueno, existen otros temas en la historia, pero casi que en este momento se ve que un caso dura más de 3 días. Mire, la gran revolución francesa se comió a sus propios hijos. Danton, Marat y Robespierre, los grandes revolucionarios, les cortaron la cabeza también.
Aquí no estamos ante Danton, Marat y Robespierre. Aquí estamos ante Rasputines de gobierno. Esa es la diferencia. No hay alrededor de esas personas que están tan cerca del presidente, esos líderes políticos. Hay esos personajes a veces oscuros, a veces muy transparentes, que operan alrededor del presidente, que le hablan al oído, que le dan besitos, como dijo uno de ellos, creo, ¿verdad? ¿O no fue así? Sí, señor. Ah, bueno. Y si el presidente se dejaba besar es porque era un amigo, porque hay amigos que se besan como saludo. Pero recuerde que ahora no tiene amigos, don Vladimir. No, Vladimir, eso ya lo aclaramos. El presidente sigue teniendo amigos. Tiene sus amigos. Don Vladimir y don Daniel, muchísimas gracias. A ustedes en sus hogares, mil gracias. Les esperamos mañana, si Dios lo permite, aquí en Tribuna Política a partir de las 7 de la mañana. Que pase usted un lindo día.